Muy buenas noches, estamos en tu programa El Diario de María. Hoy, como todos los martes, preguntas y respuestas con el Padre Teo. Padre Teo, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos ustedes, a nuestros queridos amigos conectados en vivo. Y nos acompaña nuestra querida amiga Susi Godoy, asistente del Padre Teo. Hola, muy buenas noches. Gracias a todos por sintonizar esta noche. Y bien, Padre, pues empezamos con la oración para consagrarnos, ¿verdad?, a esos corazones unidos de Jesús y de María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Trinidad, en este momento deseo consagrar este programa de radio. Pido la asistencia del Espíritu Santo para nosotros que estamos aquí en cabina, Coco, Susi, para mí, los que nos ayudan con los teléfonos, etcétera, para que podamos decir el mensaje como Dios quiere que lo digamos. Igualmente para nuestros amigos que nos siguen, tanto por las dos páginas Facebook del programa de María, página nuestra, el Padre Teodoro, y luego en el canal YouTube, como también los amigos que nos siguen ahora en vivo por la radio, para que este mensaje llegue sin tergiversaciones, sin malos entendidos y sobre todo no genere más dudas de las que ya tiene la gente. Pido esta asistencia por intercesión de Nuestra Señora, la Virgen de Fátima. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, pues comenzamos. Padre, la primera pregunta, tenemos bastantes ya de programas anteriores, pero bueno, la soberbia, el mal genio y la ira, ¿son espíritus malignos o son defecto de carácter? Los defectos, vicios que tú acabas de enumerar, Coco, soberbia, mal genio, ¿cuál otro? Ira. Ira. Bueno, son inclinaciones malas en primer lugar de nuestra naturaleza. Y yo creo que todo ser humano tiene inclinación a la soberbia, tiene ira, a veces mal genio. A veces estas tendencias nacen por situaciones y porque no has dormido, entonces estás de mal genio, tienes dolor de cabeza, entonces una situación que podrías controlar, luego no la controlas, explotas con ira. La soberbia es una pasión del espíritu que se cree más digno de lo que en realidad es. Yo me atribuyo demasiado valor de lo que tengo y por tanto aplasto a los demás. Esto en primer lugar son inclinaciones de la naturaleza. En segundo lugar, también hay fuerzas demoníacas que tientan a estas actitudes del espíritu, sobre todo ira, rencor, lujuria, gula, los 7 pecados capitales, etc. Y también hay demonios que se llaman así, y se llaman así porque esto es lo que hacen. Tientan a ese tipo de comportamientos, a estos pecados, y por tanto también hay demonios que se llaman así. La respuesta entonces son una tendencia natural de nuestro ser. Todo ser humano tiene esas tendencias en el espíritu, en su propia naturaleza, y también son demonios que se llaman así porque tientan a. Por tanto, cuando una persona tiene ira, primero hay que mirar si es una tendencia natural, si es una ira justa, porque hay una ira justa, yo me enojo justamente, ¿sí? Hay un enojo justo. Hasta el Señor se enojó con enojo santo en el templo, etc. ¿Sí? O sea, no todo enojo de por sí es malo. Y también el orgullo, la soberbia, etc. Y luego también son demonios que tientan a, porque luego hay una ira culpable, soberbia culpable, etc. Pero, por ejemplo, Padre, ahora ya eso o algo. Yo he visto familias que tienen ese mal genio. ¿Eso se hereda, el mal genio? ¿Es una cadena? Mire, el mal genio, el que yo no puedo reaccionar con paz, con tranquilidad, que yo soy duro, que yo no pueda asimilar los eventos con mayor equilibrio, mucho de esto se debe a que la persona no está en gracia. O sea, tú vas a ver que en cuanto tú te has confesado, vives en gracia, te llega una cierta dulzura. O sea, esta aspereza, esas espinas que te salen, esas uñas largas con que tratas a los demás, es porque no estás en gracia. O sea, quiere decir que no tienes defensa espiritual, que te llega más la contaminación, que te llegan más los demonios que te tientan. Por tanto, tú te vuelves un poquito más agresivo. Y conforme vas convirtiéndote y te confiesas, vives en gracia, vives los mandamientos, tú te vuelves una persona más dulce,
más mansa, más tranquila. Y esto es muy importante recordar. Quien no vive en gracia y quien nunca se confiesa, se vuelve persona áspera, porque no tiene defensa espiritual. Segundo, la ira, la falta de control sobre la ira. En Santo Tomás de Aquino nos enseña que en nuestra naturaleza, la tendencia sexual y la tendencia a la defensa de uno, que es la ira es una tendencia natural mía para defenderme de los males que se me presentan, son las dos tendencias fundamentales del ser humano, la reproducción y la autodefensa. La defensa bajo el nombre de ira, porque sin ira no me defiendo, porque dejo que los demás me golpeen, pues. Pero tú me golpeas a mí, ¿qué pasó? Yo reacciono con fuerza. La ira es natural en nosotros y se vuelve un vicio cuando no se controla, cuando no se le pone límite a, ¿sí? Cuando una persona no controla su tendencia sexual, se vuelve persona muy iracunda. Y si una persona es muy iracunda, tú puedes decir, esta persona tiene una fuerte tendencia sexual y no se controla. O sea, esto lo enseña Santo Tomás de Aquino. ¿Por qué? Porque los dos tienen una misma raíz. Esas dos tendencias tienen una misma raíz. Dos tendencias fundamentales, a la reproducción, a la autodefensa, la ira. Quien no se domina en la ira es que tampoco se domina en el campo sexual. Quien se domina en el campo de ira es una persona dulce, piensa en un San José, por ejemplo, piensa en un Francisco de Sales. Son personas supremamente castas que se controlan mucho en la castidad y que por tanto tienen un temperamento muy dulce. O sea, una fuerte relación, conexión, paralelismo con esas dos tendencias. Ok, Susi. Bien, nos preguntan que si hay diferencia cuando se impone las manos un sacerdote o un diácono. ¿Qué diferencia hay entre el bistec que lo asa mi marido o mi hijo? Pues Está muy bueno. Pues sí, ¿cuál es más bueno? El que hace el marido, ¿sí o no, Susi? Sí, Es que los hombres saben cocinar muy rico. Pero el otro pues ya es el hijo, ¿no? El diácono podría ser como el hijo. ¿será que por eso elegí la analogía? Sí. Hermanos, recordemos que el diácono es parte del clero. El clero es tripartito, tiene tres rangos, el diácono, el sacerdote y el obispo. Y se trata de una limitación de poder. Pero el diácono puede bendecir. Yo en lo práctico no vería ninguna diferencia entre la bendición del diácono y la bendición del sacerdote. Son más bien concepciones de uno, tal vez prejuicios culturales, porque pues aquí en México, por ejemplo, la idea del diácono permanente no existe. México creo que no tendrá más de 100 diáconos permanentes en todo el territorio, mientras en Estados Unidos hay diócesis que tienen 100, 200 diáconos permanentes. Hay miles de diáconos permanentes en Estados Unidos, pero aquí en México el diácono permanente no ha pegado. Mientras lo que nosotros aquí conocemos como diácono es el diaconado transeúnte, es el seminarista que primero se ordena diácono, permanece diácono 6 meses y luego se le añade por encima del diaconado, se le añade por encima pues el sacerdocio. Pero esto no quiere decir que luego la bendición, ¿sí? la mera bendición sea mucho más poderosa que la del diácono. Simplemente el sacerdote tiene más poder, más extensión en su poder, porque celebra los demás sacramentos que son limitados al sacerdocio. Pero el diácono es parte del clero. Por tanto, cuando el diácono permanente queda viudo, no se puede volver a casar, porque nadie ordenado se puede casar, porque es parte del clero. Así que ninguna diferencia, No hay diferencia. en la bendición. Yo no la veo. Ok. Coco. Otra pregunta, ¿qué es la catolifobia? ¿Qué es la católica? Explícame tú, Coco, ¿qué es la católica? Ni idea, nunca he escuchado la palabra. Catolifobia. Pero pues por la etimología es el miedo a los católicos, pero nunca he escuchado la Fobia a palabra los católicos. catolifobia, nunca he escuchado. Bueno. Entonces, Miedo a los católicos, ¿qué es el tomatofobia? Pues miedo a los tomates. Pero pues la nunca, castrofobia, miedo a la... nunca he escuchado miedo a los tomates, pues tampoco. Tampoco. Bueno,
¿Qué relación tiene María con la Santísima Trinidad? ¿Qué relación tiene María con la Santísima Trinidad? O sea, parece un examen de teología otra vez aquí. El Catecismo 101. Teología fundamental, sí. Miren, en María resplandece de manera muy clara, muy nítida, lo que la Santísima Trinidad ha querido para el ser humano. El plan de Dios para el ser humano ha alcanzado en María ya la plenitud. Y como todos nosotros formamos la iglesia, siempre decimos que María es la imagen de la iglesia. Aquello a lo que la iglesia tiende, María ya lo ha alcanzado. No solo porque fue perfeccionada en el cielo, porque es difícil, porque ya estaba perfecta en la tierra, sino porque ella misma en su existencia terrenal fue perfecta. El dogma, y el dogma no se puede negar, el dogma nos dice que María fue concebida inmaculada, sin pecado original, sin mancha de pecado alguno, y ha permanecido de esta forma hasta su muerte. Por tanto, en ella el plan de Dios ha llegado a su plenitud. Ella es como el reflejo de la perfección que Dios ha querido para nosotros. Ella es imagen de la iglesia y ella por tanto fue elegida para dar a luz al Verbo de Dios, a Cristo, para ser madre luego de todos los seres humanos, precisamente por su perfección, por ser esta imagen perfecta de lo que Dios ha querido para nosotros, y fue asunta al cielo. Ella ya está con cuerpo y alma en el cielo, y nuevamente ella es imagen de lo que nos espera para nosotros, el estar en el cielo con el cuerpo, y esto sí es un grandísimo misterio, porque no sabemos qué cosa tiene preparado para nosotros Dios nuestro Señor en cuanto a la felicidad corporal, espiritual. Es un misterio que aceptamos en la fe. Pues más o menos por ahí va. ¿Pasé mi examen? Sí, 10. ¡Ay, Con 10. rico! Bien, nos dice Pati Padilla que cómo ayudar a una adolescente que ha intentado 3 veces cortarse las venas. A ver, Susana Godoy, tú que eres terapeuta, cuando una muchacha se ha cortado 3 veces las venas, ¿qué ves tú detrás de esto? Pues una depresión muy fuerte, por supuesto un impulso suicida y una historia de mucho dolor. Tal vez la chica está viviendo una situación en familia bastante difícil, no ha podido superar, y es por eso que ella quiere, digamos, desaparecer del planeta, ¿no? De esa familia, y es muy triste que justamente nuestros adolescentes en estos momentos estén sufriendo periodos tan difíciles de depresión, porque la desolación y la falta de esperanza en un futuro, porque no se les ha fincado una autoestima fuerte, porque tal vez viven un bullying, porque no hay una seguridad dentro de la familia, se sienten pues con ganas de morir. Ahora, lo interesante es que tú me dices que él se ha cortado 3 veces. Sí, lleva 3 intentos de suicidio. Entonces, cuando una persona ha intentado 3 veces, mi opinión es que en el fondo no quiere suicidarse. Porque si te cortas bien las venas, sí, si lo haces bien, lo haces bien. o sea, si lo haces bien, te cortas la vena bien y te desangras y ya acabó. Si te cortas 3 veces, es que también estás llamando la atención, sí, de tu ambiente, de tu familia. Es un grito de ayuda, ¿sí? De que yo necesito ayuda. No quiero morir, pero pues llego a un extremo porque tengo tantas emociones revueltas y enfermas. Pero no, en el fondo no me quiero morir, quiero solo llamar la atención para solucionar un problema. Lo que tenemos que lograr es que esta personita llegue a abrirse con un terapeuta para entender precisamente el móvil que hay detrás. Porque 3 veces has intentado quitarte la vida, pues abriéndote las venas. ¿Por qué no lo has llevado a cabo? Porque te encontraron, porque estabas drogada, porque estabas borracha. Entonces, ¿qué hubo detrás del intento fallido? O sea, no lograste matarte 3 veces. Y entender por qué tú das tanta importancia a aquella persona, a aquella cosa que no teniéndola, te quieres morir.
Hemos hablado ahorita que estuvimos en San Juan de la Vega, luego podemos mencionar el hecho que estuvimos en San Juan de la Vega con el padre Benjamín en la parroquia de San Juan Bautista. Una persona me preguntó, padre, es que mi amiga es su esposo infiel, ella se quiere suicidar. Y yo le dije de manera provocativa, ¿y por qué eres tan pendeja de darle tanta importancia a un marido que él tenga poder sobre vida y muerte en tu caso? Como si él fuera la felicidad de uno, y una pareja, un marido no es la felicidad de uno. La felicidad de Dios nuestro Señor es la santidad de uno. El plan y la misión que uno tiene es llegar al cielo, salvar el alma, no que una persona sea fiel a mí. Esa no es mi felicidad. Entonces, ¿por qué le pones tanta importancia a esta persona para luego quitarte la vida? Sí, mi misión, sí, mi camino es diferente. Mi misión y mi camino es amar. Ahora, ¿por qué le pones tanta importancia a un marido que si él es infiel, entonces ya se vino todo abajo como si él fuera Dios y ya no quieres existir? O sea, eso es idolatrar a una persona, pienso yo, o darle tanta importancia a este dolor. Pues yo no sé, yo lo considero exagerado. Yo no quiero que otra persona tenga tanta influencia sobre mí que si me falla yo me quiero morir. O sea, no, pues, yo no quiero apegarme a una persona, yo quiero apegarme a Dios nuestro Señor y Él nunca me falla y Él me da vida eterna. Entonces que se abra esta muchachita a la terapia para que podamos entender por qué y la terapeuta luego trabajar con esta muchachita. Recordemos aquí, Ágape Consultoría, búscalo en internet, terapeutas católicas que quieren trabajar con ustedes para sanar esas emociones y poner solución a sus casos. Así es. Padre, otra pregunta relacionada. Dice, la persona que se suicida por causa de bullying, ¿qué pecado tiene el que lo ocasiona? Yo creo que la persona que vive con esta actitud de yo aplasto el que se me pone en el camino, yo ridiculizo a los demás, muchas veces ni cuenta se dan, porque ¿quién de los que estamos aquí no fue víctima de bullying? Yo en el colegio, obviamente, tú, Susi, tú, Coco, todos se han burlado de nosotros, nos han tomado el pelo, y pues yo creo que una persona sana pues lo asimila y dice, bueno, pues no me gustó, pero pues tocó. Pero una persona vulnerable, y de esto estamos hablando, son personas vulnerables, son personas que no tienen emociones ni firmes, ni fuertes, ni arraigadas, tendencias firmes, fuertes, arraigadas, son personas enfermas que no tienen la capacidad de encauzar una influencia tan fuerte como puede ser el bullying, como puede ser la ridiculización, la humillación de parte de amigos, cuando te toman el pelo, porque, ay, mira, tiene la nariz chueca, o tiene las orejas muy grandes, o mira, le salió un grano, tiene un grano, o sea, cosas Sí. de estas, sobre todo cuando me atacan mi imagen corporal, que de adolescentes somos tan susceptibles, ¿no? Yo aquí traigo mi barriga de melón, de sandía, y pues qué bueno que sea una mendía y no melocotón, porque ese melocotón se vería muy feo, pero al menos es una sandía. Y ya me importa un pepino si me lo dicen o no, porque ya tengo 50 años. Pero una personita que tiene 14, 15, sí, le afecta demasiado porque busca seguridad en la vida, busca crecer en autoestima y te aplastan. Entonces esto le hace mucho daño. ¿Qué culpabilidad tiene el otro? Pues yo creo que ni cuenta se da. Y para que haya culpabilidad debe haber responsabilidad. Y la responsabilidad requiere que yo sea consciente de lo que hago. Entonces yo creo que los muchachos necesitan ser educados para que se acojan mutuamente, pero en este ambiente de los muchachos competitivo, yo quiero la novia más bonita, yo quiero que los demás me estimen, me quieran, entonces nos volvemos aplastadores y damos codazos porque yo quiero salir primero y ábreme la puerta porque yo paso primero y quítate tú. Entonces la ley de la jungla, el más fuerte sobrevive. Muchas veces ni cuenta se dan los muchachos de esto y es cuestión de los adultos que les eduquen. El problema cuál es que el que recibe ese tipo de humillación, de presión social, no habla de esto. Se calla la boca, no habla y luego pues ya se abrió la vena, que era su salida, en vez de hablar, comunicar y los papás ponerle una solución de buscarle una terapeuta, por ejemplo. Nadie se enteró y lo encontramos desangrado.
en su recámara. Ahí está el problema. Entonces, la culpabilidad es determinada por el grado de conciencia, libertad y responsabilidad que tengo, y tal vez los muchachos entre ellos ni cuenta se dan del daño que se hace. Y a los que sí se dan cuenta, a los que saben que están haciendo pues ese daño a la persona. Joco, que dice el Evangelio, el que sí sabe, se le dan golpes, el que no sabe se le dan menos, pero sí se le dan. O sea, si se le da, el Señor va a castigar a los que hemos hecho el mal. Quien más conciencia tiene, más golpes recibe, dice el Señor. Ya, ¿en qué forma? Estos golpes en el purgatorio, etcétera, quién sabe cómo, en la vida presente aquí, ya Dios sabe qué hacer en cada caso. Ok. Bien, nos preguntan que cuando una pareja obtiene la nulidad matrimonial, ¿los hijos concebidos fueron entonces concebidos en unión libre o en matrimonio? El matrimonio no es retroactivo. Sí, si el matrimonio fue el 14 de junio, el que fue concebido antes, pues fue concebido en unión libre. ¿Sí? El que fue concebido después o en el día 14, pues ya es hijo de ese matrimonio. El matrimonio no es retroactivo. Yo no sé si es de gran preocupación el que alguien nazca o no. Tal vez en una sociedad pues muy tradicional todavía, pues tal vez sí, porque es que el apellido, que no sé qué, pues yo tampoco fui concebido dentro del matrimonio. Mis papás me tuvieron antes de casarse, se casaron 6 meses después de tenerme más o menos. Entonces, y mira, pues salió todo un Padre Teo. Así que no te preocupes si fuiste concebido fuera. La vida la determina uno y tú haces con tu vida lo que tú quieres. Ciertamente merece una oración especial aquella que fue concebida fuera del matrimonio, porque no es bendición, ¿sí? No es una bendición. Son ciertos pecados, los papás nos cometieron un pecado y el pecado nunca es fuente de bendición, así que uno busca pues una cierta santificación, pero no me preocuparía mucho porque el estado espiritual no depende tanto de lo que hicieron mis papás, sino de lo que decido yo. Otra cosa son las cadenas generacionales, que son las tentaciones aumentadas porque mis antepasados se han comportado de manera pecaminosa. Eso es otra cosa, pero yo mismo decido sobre lo que yo quiero. En este caso es que si es una pareja que se casó con el sacramento del matrimonio, pero luego tuvo el proceso de nulidad, esos hijos, ¿qué onda? O sea, si entonces ese matrimonio se declara nulo, que nunca hubo matrimonio, los hijos de esa unión, en supuesto matrimonio, ahora nulificado, ¿qué fueron? ¿Una unión libre o sí de matrimonio? Ahora, para efectos de sacramento de iglesia y de fe, entonces nunca hubo matrimonio. Pero para efectos de la ley civil, claro que hubo matrimonio. ¿Me entiendes la diferencia? En la ley civil no va a quedar, no habla de nulidad. La nulidad se refiere al sacramento. Y como aquí en México, en todo el mundo, el matrimonio, boda católica, implica el matrimonio civil, que lo tengas que hacer antes o después o al mismo tiempo. En algunos países es casi que automático que contrae matrimonio católico, automáticamente contrajo matrimonio civil o lo haces el día anterior. En Alemania, por ejemplo, tú vas el viernes al ayuntamiento y te casas por civil y el sábado te casas por la iglesia. O sea, son 2 actos separados. En otros lados es un solo acto, pero tiene validez civil y religiosa. La nulidad solo afecta al sacramento, mientras la ley civil sigue con su validez, el matrimonio civil sigue. Para mí es una cuestión de querer partir un cabello a nivel teológico. Pues si ya tuviste los hijos, pues ya. Ahora que los vas a devolver porque no hubo matrimonio, porque la nulidad significa que se declaró que nunca hubo sacramento. Entonces nunca hubo matrimonio sacramento, pero sí hubo matrimonio civil, por tanto siguen siendo hijos de un matrimonio, aunque ahora sin sacramento. Así es. Otra pregunta. ¿Una persona que dejó a su esposa y anda con otras mujeres puede llevar a un niño a la primera comunión?
Que poder, pues yo creo que habrá muchos que sí nos llevan así. Sí, y hasta bautizar. Sí, yo creo que poder, sí se puede. Yo creo que de hecho sí se hace mucho. Pero para mí es un acto religioso único porque la idea es que quien lleva a un niño a bautizar, a primera comunión, etcétera, es porque lo quiere educar en la fe. Pero si un papá anda con una vida desordenada, tú sabes, ya les he dicho, que no maneja su sexualidad, luego se vuelve una persona agresiva, se vuelve una persona áspera, una persona de mal humor. ¿Qué educación le va a dar a este niño si ni se puede dominar a sí mismo? O sea, es como una contradicción en los hechos de la vida de uno. Entonces, para mí se reduce a un acto religioso aislado, pues la primera comunión, pero no tiene gran trascendencia en cuanto que el papá no va a educar a su hijo en esa fe. ¿Sí? Como este papá que se viene a confesar y le digo, ¿y por qué se quiere confesar? Y me dice, no, pues que mi hijo va a hacer la primera comunión y tengo que comulgar. Que si no comulgo, pues que van a decir los demás. Tengo que confesarme. Digo, entonces, ¿qué arrepentimiento hay aquí? Él va a querer participar de un acto religioso para cumplir, se va a confesar y no, pues ¿qué chiste? Ninguno. Pues si no tienes convicción, no vayas a confesarte porque cometes otro sacrilegio. Y es aquí donde yo creo que los papás tenemos un papel muy importante al buscar a nuestros compadres, ¿no? ¿A quién voy a darle a bautizar a mi niño? O como aquí dice, ¿no? La primera comunión. Porque al momento en que el niño va a hacer su primera comunión, pues el ejemplo lo tenemos que dar tanto los papás como los padrinos de acercarnos al sacramento. Porque debemos de acercarnos, no nada más por salir en la foto, por decir sí, voy a ser mi compadre fulano, mi padre Teo va a ser mi, pues. Es que de ahí nacen los que llamamos los católicos de ocasión, que son de bautizo, de primera comunión, de confirmación, de boda, divorcio. Ya lo festejan también. y de sepelio. Sí. Pero en esas 5 ocasiones van a la iglesia. Y no más. O sea, son católicos de ocasión, de Navidad, de Pascua tal vez, pero la fe no los lleva a descubrir pues una vivencia más profunda y consideran que la religión católica sea un conjunto de normas morales. No hagas esto, haz lo otro. No forniques, pero ve a misa. Educa a tu hijo en la fe, pero no mastiques chicles en la iglesia. O sea, piensan que la fe católica sea un conjunto de normas morales, que la fe no es esto. La fe católica es una relación de amor con un Dios vivo, con un Dios que me quiere, un Dios muy misterioso, un Dios escondido que me llama a la santidad, y la santidad se expresa en un amor, y un amor que es capaz de renuncia. Las leyes se siguen de esto, siguen después de esto, porque si yo vivo una santidad así, un amor así, yo quiero comportarme de una determinada manera. Y mucha gente no ve lo profundo, ven lo superficial, que los 10 mandamientos, que no peques, que no mastiques chicles en misa, y piensan que es esto, que la fe no es esto, lo repito. Y entonces gente que vive en una fe de ocasión, que Pascua, que Navidad, que bautismo, que boda, es gente que no ha descubierto que hay algo mucho más profundo en la fe católica que el cumplimiento, palomita, cumplí, de un decálogo de unas normas. Así es. Bien, nos pregunta también Catalina Cázares, que los hermanos protestantes dicen que adorar la Eucaristía es adorar al Dios Sol. ¿Usted qué opina de eso? ¡Qué pendejada tan impresionante! ¿Quién va a hablar del Dios Sol? Porque la hostia tiene forma redonda. Entonces hagamos hostias triangulares. Y si hacemos hostias triangulares, vamos a adorar al creador, al Dios arquitecto de los masones, sí, de los 3 ojos. Pero qué pendejada tan impresionante. Quien adora la Eucaristía, adora al Verbo de Dios hecho carne. O sea, pero por favor, me parece un desconocimiento impresionante de lo que es la fe católica.
la persona que afirma semejante cosa que vaya y agarre el catecismo y se chute el capítulo sobre la Eucaristía, pero por favor, claro que aquí no hay ningún Dios Sol. Recordemos que los evangélicos, los protestantes no tienen Eucaristía porque el sacramento, porque no tienen sacerdocio. ¿Sí? Perdieron con la Reforma Protestante, perdieron la sucesión de los apóstoles en la ordenación de los obispos. Por tanto, sacerdotes que se hayan ordenado por personas ilegítimas nunca fueron sacerdotes, por tanto nunca consagran la Eucaristía legítimamente ni válidamente. Por tanto, los evangélicos no tienen Eucaristía, el sacramento, no tienen cuerpo y sangre de Cristo, por más que le canten, por más que le pongan, expongan la doctrina del capítulo 14, 15 de San Juan, etcétera, nada que ver. Quien piensa que adorar la hostia es adorar al Dios Sol, yo no sé de dónde sacó semejante idea descabellada, nada que ver. Ok. Padre, ¿es malo estar en estado de limerancia o limerante? Limerencia. Limerante. Es limerencia. Limerencia. Pues yo soy tan limerente que no sé qué es la limerencia. ¿Qué es la limerencia? La limerencia es un estado de enamoramiento permanente que puede durar hasta 10, 15 años y no es normal, es una obsesión. Pero también puede ser cuando esa persona está en ese estado pero no es correspondido. Es que la limerencia se vive, es una etapa del enamoramiento entre dos personas, puede ser normal, puede durar hasta 1 año de manera natural, pero si dura más de ese año que es prudente entre la pareja para conocerse y demás, se puede volver una obsesión. Y sí, puede ser correspondida o no correspondida, pero cae dentro de una patología de la obsesión. Es una obsesión. Entonces el enamoramiento es una obsesión y es malo, es una patología. No, el enamoramiento es una fase normal del amor y de la relación entre dos personas, pero un estado de limerencia permanente conduce a una obsesión. Obviamente fue una tomadura de pelo. Y perdón. tú me la contestaste. Y yo la tomé. Sí, tú me la contestaste como pregunta seria. Sí. Bueno, la siguiente. ¿Por qué el mensaje de Fátima es más urgente que en el pasado? Ay, no sé, dime tú. Bueno, pues Dime a lo mejor tú. porque estamos viviendo una situación muy difícil, ¿no? En todo, Primero en todo el dime mundo. cuál es el mensaje de Fátima. Pues que oremos, que recemos el rosario. Susi, Es una... el mensaje de Fátima. Bueno, sobre el mensaje de Fátima, claro que nos advierte sobre los últimos tiempos, que se nos También. habla de los últimos tiempos y más como hablábamos el día de ayer, sobre este tercer secreto, ¿verdad? Que sería el regreso de Jesús y en qué condiciones es que el Señor vendría, los 3 días de oscuridad y los sacramentales benditos y no abrir la puerta porque los demonios y todo este tipo de cosas. Digo, por supuesto, yo creo que estamos viviendo un caos en el que no necesitas estar encerrado en tu casa para darte cuenta que los demonios andan sueltos, que la fe se está perdiendo, que la crisis está dentro y fuera de la iglesia y que iglesia somos todos los bautizados, no solamente los consagrados, y que por supuesto pues las cosas están más graves que en 1917, ¿no? Sí. Pero pues yo creo que más bien es eso, que estamos viendo esta decadencia y tal vez puede que sea más urgente, pero es urgente desde que se dio el mensaje, ¿no? Uh-huh. Porque la siguiente es precisamente, ¿y cuál es el tercer secreto de Fátima? Bueno, es que se han dado como que quién sabe cuántas versiones. Miren, lo esencial del mensaje de Fátima es que la Virgen nos invita a que vivamos oración y sacrificio, que pidamos por la conversión, que busquemos conversión en nuestra propia vida y busquemos conversión en la vida de los demás a través de oración y sacrificio. Y esto fue el ejercicio al que la Virgen María sometió a los 3 pastorcitos de Fátima, muchachitos, 6, 7, 8, 12 años, niños que deberían estar jugando ahí con sus carritos y sus muñecas, y pues no. La Virgen los educó de una manera muy fuerte, yo diría muy recia, y los niños respondieron pues con mucha fe y mucho amor, porque la Virgen los llevó como ejemplo por un camino de heroísmo, y por eso son santos.
A nosotros pues no creo que nos tocó un camino tan heroico como pues a los muchachitos de Fátima, sacrificios de fe, de obediencia, de renuncia física, etcétera, pero con un motivo. ¿Cuál fue el motivo? Por la conversión de los pecadores, para que cese la guerra, para que la humanidad deje de ofender a Dios. Mira el mundo de hoy. Ahora, el mundo de 1915, 1920 es un mundo que acaba de salir de una Primera Guerra Mundial, que va hacia una Segunda Guerra Mundial, que fue anunciada como castigo por los pecados. Tú ves el mundo de hoy y yo diría que, bueno, sé que peor o mejor, simplemente el mal se ha hecho más visible. El mal ha sido siempre el siempre. El mal ha sido siempre el de siempre. Sin embargo, el mal llegó a estar presente en la vida pública. En este tiempo pues igual había burdeles, igual había mafia, igual había asesinatos, había abortos, pero hoy esto se hace de una manera más pública, como si fuera parte de la vida normal. La pornografía, el internet, los medios de comunicación lo han hecho mucho más fácil llegar a esto, ¿sí? Pero que el mundo esté mejor o peor, pues como les digo, simplemente el mal llegó a una mayor expresión, ¿sí? Y el tercer secreto de Fátima pues fue el asesinato del Papa, que Lucía, los muchachos vieron que un Papa caminaba por una ciudad destruida con obispos religiosos, y unos soldados se acercaron y lo asesinaron. Esto siempre les había parecido pues escandaloso, lo mantuvieron en secreto pues por petición de la Virgen, y siempre se ha pensado, y el Papa Juan Pablo II lo ha pensado, que el intento de asesinato fue en cumplimiento de el tercer misterio de Fátima, y la mano de la Virgen guió la bala que por unos cuantos milímetros esquivó pues un órgano esencial, y él pudo vivir. Así es. Otra pregunta. Cuando una persona muere en un accidente, ¿es obligatorio poner una cruz en el lugar de donde murió? Sí, es obligatorio poner una cruz donde una persona murió en un accidente. Pues yo creo que obligatorio no. La obligación sería cuestión de prestar primeros auxilios, ¿sí? Eso es una obligación, pero como ya murió, poner una cruz sería un acto de piedad, y además pues un signo de tengan cuidado que aquí ya murió uno, así que no vayan tan rápido, cuídense, esta curva es peligrosa. Yo lo veo mucho en Alemania, mi país. Hay una piedad popular de colocar una cruz donde él falleció. Aquí en México también lo he visto, pues sí. Tal vez no tanto, curioso, pues tal vez más en Alemania, pero no importa. ¿Será que los mexicanos conducen más prudentes que los alemanes? Pues no sé. No, sí, también es una costumbre en las carreteras, o incluso igual dentro de la ciudad, ¿no? Ajá, o cuando, por ejemplo, alguien muere, no sé, porque lo mataron un balazo, se pone En una el lugar. cruz. Pero que sea obligación, y Aquí la pregunta igual fue una tomadura de pelo mi pregunta, y me tomaron en serio. Obviamente no es una obligación, es una piedad, es un ejercicio de la piedad que conviene, pero no es obligación. Ahí está la respuesta, Susi. Ok, me dicen que sí, que qué puede hacer por su suegro y que está muy enfermo. Toda su vida ha fumado y sigue fumando. Le dijeron que eso es un pecado grave y él no se quiere confesar. ¿Qué puede hacer? ¿Y qué pueden hacer por el suegro que no se quiere confesar y no quiere dejar de fumar? Lo que yo haría es que yo lo presentaría a un amigo mío, un paciente mío, que sobrepeso, tiene como 140 kilos, es un varón, tiene casi 60 años, está en silla de ruedas porque no puede caminar por el sobrepeso y por el hábito de fumar. Sus pulmones están a un 40% de capacidad, por tanto tiene que moverse con un tanque de oxígeno. Así que 140 kilos en silla de ruedas y debajo del brazo un tanque de oxígeno de 90 centímetros. Quien no quiere dejar de fumar, pues se encamina para allá. Y recuerden, quien muere por cáncer de pulmón, por carcinoma, muere asfixiándose, porque el cáncer se come las células que son responsables
de la asimilación del oxígeno. Si el cáncer se come tu pulmón, el oxígeno no se te inyecta ahora intravenoso, no puedes tomar pastillas para el oxígeno. Quien muere por cáncer de pulmón, por carcinoma, por efisema, va a morir asfixiándose. Es horrible. Ay, qué impresión. Es horrible. Yo conozco un sacerdote que sin haber fumado nunca murió de cáncer de pulmón. El cáncer le comió el pulmón y murió asfixiándose. Es una muerte terrible, terrible. Ahora, sí, el suegro, y yo estoy seguro que no va a cambiar, porque a un terco, nada lo va a cambiar. Si Jesucristo dijo, ni si los muertos resucitan, te van a creer. Basta que escuchen los profetas, y si no creen a los profetas ni que los muertos resuciten, los va a convencer. Así que los que queremos escuchar, miremos el ejemplo de una persona que muere por cáncer, que no puede sostenerse sin oxígeno suplementario. ¿Qué raza de vida es esta? Yo no la quiero, por tanto yo no fumo, punto. Padre, ¿el fumar es una cadena generacional? El vicio puede ser, o sea que la persona tenga el fumar cuando ya es vicio, es una reacción es una salida de mi ansiedad, mi nerviosismo. Yo cuando tenía 16, un año yo fumaba, y yo fumaba que 5 o 6 al día, cigarrillos al día, y era después de comer. Y francamente, un cigarrillo después de comer es como, pues un café después de comer es como rico. Entonces hay una cultura de fumar. Pero si el fumar se vuelve 3 paquetillos al día, o sea, 60 cigarrillos al día, es que me estoy matando. Una cosa es que un domingo por la tarde me fumo un puro, otra cosa es echarme 5 puros cada día. O sea, hay una gran diferencia entre un gusto que me doy, sano, malsano, pues habría que discutirlo, y un vicio. Ya el vicio es que yo ya no disfruto el cigarrillo, ya es un hábito nervioso. Y cuando yo me di cuenta de que la salida, la mano agarra un cigarrillo, se le pone en la boca y tú dices, ¿pero para qué? ¿Por qué lo estás haciendo? Ya no estás disfrutando, ya es un hábito, es una salida a tu ansiedad, necesitas tener algo en la mano. Entonces dicen que si quieres dejar el tabaco, pues métete un chicle, porque el masticar un chicle ahora va a ser una salida a tu ansiedad, pero es lo mismo. Ya no disfrutas el fumar, ya no es cultura, ya no es, digamos, expresión de un cierto estilo de vida. Es hábito vicioso, no lo disfrutas, estás gastando un dineral impresionante y acabas con tu pulmón. Así es. Y con tu tanquecito de oxígeno, Ándale. que no es nada barato. Cargando el tanque de oxígeno. Que no es nada barato. Sí, Ajá. Susi. Así es. Preguntan que si pueden hacer oración de liberación si tiene un hijo adolescente, que si no se contamina a su hijo. A ver, Susi, ¿tú qué tienes, hijo? Bueno, ya lo hemos hablado bastante, que el ejercer la oración de liberación, la intercesión, pues es pelearte espiritualmente con el enemigo y con el bando del enemigo. Entonces, pues de seguro que vas a tener represalias de alguna forma y te van a atacar pues en lo que más te duela, que es en tu familia. Cuando tú quieres hacer oración de intercesión o de liberación, es importante que tú estés bien protegido espiritualmente con tus sacramentales, tu oración de protección, tu oración de purificación, pero también en tu familia. Así que si tú quieres hacer oración de liberación, yo te aconsejo que primero la hagas en tu casa, que se alinee todo en tu familia, que se liberen en tu casa antes de andar buscando la liberación y la sanación afuera, para que pues si hay alguna repercusión sea solamente la bendición dentro de tu casa, porque si el enemigo tiende a tener este tipo de revirar Claro. el golpe, ¿no? Hacia donde más te duela. Ahora, ¿se contaminará tu hijo adolescente por tu oración de intercesión o de liberación? No por eso, pero sí, digamos,
como consecuencia tal vez empiecen tentaciones en tu casa, empiece la falta de fe tal vez, los problemas entre la familia, las discusiones. Por eso yo mejor te recomendaría que hagas liberación dentro de tu casa, a tu esposo, a tus hijos, ya que tu casa en realidad marche en el camino del Señor, todos juntos como equipo, entonces tal vez sí puedas salir a ayudar a otros por fuera. Coco, tú que tienes hijos, ¿cuántos? 3 3. hombres. ¿Y salieron completos con 10 dedos y Sí, todo? sí, todo bien. Y tú que estás en ese apostolado, ¿tú has tenido esa experiencia de la represalia? Sí, Ándale, así que un sencillo apostolado de llevar adelante una estación de radio donde no se hace oración de liberación. Claro, el apostolado sí organiza eventos pero miren, aquí las 2 damas que me acompañan, todas han experimentado cierta represalia. El enemigo siempre va a buscar el eslabón más débil y va a querer hacerte daño a través de las personas que tú amas, a través de las personas más cercanas a ti. claro que sí. Y pues quiere, ¿verdad?, destruir más que nada tu vida para que digas, ya Hasta no, aquí. hasta aquí. Y aquí es agarrar más fuerza con nuestro Señor, con la oración, con la Eucaristía diario y caminar. No tenerle miedo, porque si empieza uno a decir, ay no, porque estoy en esto ya no, porque luego se va a desquitar el chanclas con mi familia, pues no, tenemos que agarrar nuestra arma poderosa y seguir combatiendo, porque Dios lo puede todo. Amén. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Sí. Bueno, aquí hay otra persona que pregunta. Un sacerdote dice que no se pueden tener muchas imágenes de santos en casa, solo el crucifijo y una imagen de la Virgen, que si es verdad o no. Si el sacerdote católico dijo esto, habría que mirar en qué circunstancia lo habrá dicho. Porque yo no conozco ninguna restricción de este tipo. ¿Por qué no tener una imagen de tus santos de preferencia? Si tú eres fan de Juan Pablo II, de San Francisco, de Francisco de Sales o lo que fuera, ¿por qué no tener? Es que no sabría por qué. Lo que sí queremos evitar, y en todo, es el fanatismo. Porque no te va a ir mejor en la vida, tú no vas a ser una persona más santa y más buena, porque tienes más imágenes que los demás en tu casa. Entonces tal vez el sacerdote quiso hacer referencia a un cierto exceso en piedad popular, y recordemos que la expresión piedad popular hace referencia a expresiones no maduras, no limadas de la fe. Una cierta fe que debe caminar con muleta, que necesita mucha expresión externa. Con eso me refiero, por ejemplo, yo para que el Padre me bendiga el agua bendita necesito abrir la botella, porque mi abuela me enseñó que así entra el Espíritu Santo. O sea, ¿por qué digo, y por qué deben abrir la botella? Como si el Espíritu Santo entrara realmente en la boquilla. por la botella. Pero como yo en mi vida práctica he hecho todo lo que le echo a la botella por la boca de esa botella, pues la debo abrir. Entonces, eso es como una fe popular, una piedad popular, una fe pues no muy limada, no muy crecida, no muy desarrollada, y por tanto el Padre tal vez quiso hacer referencia a esto, que no por tener más imágenes eres más santo. Pero no hay ningún límite, tú ten las imágenes que quieras, nada más evita el fanatismo, un cierto celo excesivo por venerar, porque no por venerar más a San Francisco eres más santo que otra persona. A ver si me entiende esta pregunta, porque así está. Su mamá falleció en agosto. No, mi mamá está viva. La mamá de esta persona. Cuando ella estaba agonizando y vio un perrito amarillo muy limpio, ella escuchó una voz que no iba a pasar por el purgatorio. Su hija quiere saber si puede ser cierto. Esta pregunta hace referencia a lo que sucede en el más allá. O sea, aquí es agosto y aquí muero. Lo que sucede después de mi muerte
Los vivos no nos enteramos. Hay una barrera. Entonces, ¿puede ser posible? Pues sí. Si el Señor dijo que quienes reciben en el lecho de muerte la recitación de la coronilla, no pasan por el purgatorio, pues entonces, ¿posible? Pues sí. Probable, pues yo creo que lo más probable es que todos andemos por el purgatorio, pero si somos inteligentes, vamos a besar en el lecho de muerte el crucifijo, confesados y comulgados, porque besar el crucifijo trae indulgencia. Así que me acojo al sufrimiento redentor de Jesucristo. Él ya pagó todo. Amén. Pero lo hago confesado y lo hago comulgado. Entonces no pasa por el purgatorio. Y miren, yo de seminarista yo hice el siguiente pacto con Dios nuestro Señor. Y miren, yo no sé qué rezos en la iglesia tienen indulgencia parcial, plenaria, yo no sé. Si el Ave María, si... Entonces, yo quiero ofrecer todos los rezos que tienen indulgencia, sea plenaria, sea parcial, por los difuntos. Para que el día en que yo muero, o sea, hasta que yo me muera voy a hacer esto. Para que el día que yo me muera, todos los difuntos que han recibido beneficio de este pacto mío en vida mía, pidan por mí. Y me den el empujoncito, ándale, 1, 2, 3, pa, y me empujen. Al cielo. Al cielo. De abogados ahí. Oh, qué buena. Entonces, eso es aprovechar inteligentemente el tesoro de la iglesia, porque si Dios lo prometió, sí. Entonces, ¿por qué no lo aprovechamos? Si Él prometió que quienes reciten, si se recita la coronilla, esta persona va al cielo sin purgatorio, ¿por qué no lo hacemos? Por eso en la iglesia pedimos que Dios nos preserve de una muerte repentina, porque la muerte repentina no me permite nada de esto. La muerte repentina no me permite confesarme, comulgar y besar el crucifijo, porque el tráiler me aplastó. Ahí morí en la carretera. Por eso pedimos que no nos suceda esto, para que nos podamos preparar una santa muerte y así morir de lo más santo posible. Y vamos a prepararnos para la oración porque nos queda un minutito y se nos ha terminado el tiempo y creo que aquí necesitamos alargar este programa. A ver, vamos a ver cómo le hacemos. El tiempo, el reloj. Entonces tenemos 38 segundos, como dije al inicio, para una breve es que tiene voz, pero de profeta, ¿no? Ándale, ya sí, sabe, sí, ¿verdad? Sí, sigue hablando. No, ya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre eterno, hoy en este día 14 de mayo, hoy que celebramos al apóstol San Matías, queremos pedir por su intercesión, que así como él fue elevado al rango de apóstol y asumió esa misión de predicar, que tampoco nosotros nos neguemos ni desfallezcamos en la fe para aceptar el reto que tú nos quieres dar, de vivir en la fe, de concebir nuestra fe católica no como un conjunto de leyes morales, sino como una relación de amor contigo, esa amistad misteriosa contigo que a veces no te vemos, no te sentimos, ese caminar en la fe, que nuestra piedad pueda ser crecida, desarrollada, no burda, sino profunda, que todas las personas con enfermedades que nos han seguido pues puedan recibir alivio, puedan recibir bendiciones para sus hogares. Todas las preguntas relacionadas con hijos enfermos, con el suegro que no quiere convertirse, que no quiere dejar de fumar, endurecido en su dolor tal vez, etc. Que todas estas personas reciban alivio, la bendición del cielo, que reciban bienestar en sus hogares, y estas situaciones tan difíciles con personas que no tienen buena voluntad, que ya se han endurecido en un mal camino o en la amargura o en la iracundia, etc., puedan recibir esta agua fresca del Espíritu, esta primavera del Espíritu. Y comparto con ustedes esta bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.